Sí. Bien, bueno, ahí les comparto. Nosotros tuvimos clases el miércoles. Sí, ¿y qué La onda? profe no se adhirió al paro para darnos un tema que quedó colgado. Ah, ¿cuál era? Y Arquímedes. ¿Que Me lo dijo pueden la tomar? profe que va a ser múltiple choice, que va a tener teoría y práctica. Ah, bien. Sí, lo que les recomiendo, digamos, que aparte de practicar, se traten de leer todo el apunte, porque posta, ya saben lo que es teoría, les pueden tomar un poco de cualquier tema. Sí, dijo que, por Eh, ejemplo, sobre Arquímedes no iba a tomar preguntas sobre la teoría como verdadero y falso, algo así. claro. Sí, lo del principio de Arquímedes tiene que ver con, digamos, con que básicamente cuando vos sumergís un cuerpo en un líquido, se genera un empuje E, que el empuje, digamos, es igual, se dice que es igual a la cantidad de líquido que desplaza ese objeto. Entonces, el empuje E se hace como la densidad del líquido por el volumen del cuerpo que se sumerge, digamos, es la cantidad que se sumergió por la gravedad. Entonces, si eso supera al peso del cuerpo, se va a hundir. Si no lo supera, o sea, si es menor, si el empuje es más fuerte, va a flotar, y si son iguales, va a quedar en el lugar. Es básicamente eso el principio de Arquímedes. El empuje es una fuerza, digamos que es opuesta al peso. Entonces, Claro, ella nos dio básicamente, el ejemplo perdón, sí. No, sí, sí, sí. ella nos dio el ejemplo de que nos pueden hacer un verdadero y falso sobre esas consecuencias que pasan, si es mayor el empuje o no, si son iguales, Claro, sería marcar eso, capaz. claro, sí, 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 totalmente. Bueno, acá, por ejemplo, les dice lo de la densidad porque fíjense que o sea, el peso es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. O sea, es prácticamente igual que el otro, pero el empuje se basa en la densidad del líquido y el peso se basa en la densidad del peso, perdón, del propio cuerpo que se sumerge. Entonces, si las densidades son iguales, va a quedar en el medio. Pero después, si no, la densidad que sea más alta va a ser el que se hunda. Bueno, ¿les parece que veamos el parcial este que les dieron de ejemplo? Como para practicar. Sí, sí, genial. Dale, buenísimo. Bueno, eh, bueno, el ejercicio uno nos dice que hay un cartel publicitario ubicado en una zona urbana que es diseñado para soportar una velocidad máxima del viento de 100 kilómetros por hora. Calcular cuál será la presión manométrica que soporte el cartel. B, cuál será la fuerza que deba soportar la estructura si el mismo tiene 5 metros de largo por 3 de altura. Croquisar el perfil de presiones sobre el cartel. Y bueno, nos da la densidad del aire. Eh, ¿Con qué se les ocurre que podríamos calcular esto? O a qué le podríamos comparar, por así decir. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, o sea, esto que sería, eso, o sea, el aire, digamos, se considera también un fluido. O sea, un fluido es tanto un líquido como un gas. Entonces el aire se considera un fluido. En este caso sería un fluido en movimiento, porque estamos hablando del viento, digamos. Entonces lo que vamos a usar es la fórmula que usamos siempre para este tipo de cosas, que sería eh, la de Bernoulli. Bien, acá está. Sería esta fórmula de acá, ¿no? Obviamente que por ahí este ejercicio cuando uno apenas lo ve parece rarísimo porque venimos trabajando con líquidos y de repente trabajar con un gas como el aire, digamos, como raro, porque no, es como que no está contenido en una tubería o algo, pero, pero básicamente con esta fórmula podríamos resolverlo. O sea, lo que vamos a hacer es considerar que tenemos como si fuera el viento que está empujando sobre un cartel. Esto yo voy a hacer como si fuera en corte.
está empujando sobre un cartel. Y vamos a tomar como dos puntos. Para Bernoulli se tomaban dos puntos de la cañería. Bueno, en este caso vamos a tomar 2 puntos en este esquema. Un punto lo vamos a hacer sobre el cartel, o sea, en el momento que esto llega a chocar con eso. Y otro punto lo vamos a tomar antes de chocar, digamos, cuando está el viento circulando. Entonces a esto le ponemos punto 1 y punto 2. O sea, nosotros como que comparáramos esto como si esto fuera una tubería. Una tubería que viniera en este sentido, ¿no? Y que circula el fluido por ahí adentro. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la fórmula esta, ¿se acuerdan que esto tiene como 3 términos? Uno que depende de la presión, uno que depende de la velocidad y uno que depende de la altura. Entonces, la altura en ambos puntos va a ser la misma. Así que directamente podemos simplificarla. En el punto 1, la presión va a ser 0, porque estamos hablando de presiones manométricas. O sea, como la presión manométrica no contempla la atmosférica, en el punto 1 la presión no es nada, ¿no? Y en el punto 2 hay presión, porque ya el aire está chocando con el cartel, pero no hay velocidad, porque es como que ya digamos, como que se frena el viento, por así decir. Entonces nos va a quedar así la fórmula. Entonces cuando hacemos la velocidad 1, bueno, la velocidad 1 es en realidad lo que nos está pidiendo encontrar. Así que lo ponemos directamente así. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por g. Y esto va a ser igual a la presión en 2. No, perdón, la velocidad 1 sí la tenemos. Nos dice que es la de 100 km por hora. Perdón, una cosa, la velocidad en esta fórmula siempre se pone en metros por segundo. Entonces en realidad vamos a tener que hacer el pasaje de fórmula. 100 km por hora. ¿Se acuerdan que hay una forma de hacer el pasaje que era multiplicando por 2 cosas que sean iguales arriba y abajo? O sea, como que multiplicamos por 1, pero abajo ponemos, para simplificar los kilómetros, ponemos 1 kilómetro. Y arriba ponemos la equivalencia en la unidad que nosotros queremos, que sería metros. Entonces serían 1000 metros. Y con las horas hacemos lo mismo, solamente que ahora como la queremos simplificar, como la hora está abajo, ponemos la hora arriba, para simplificarla. Y lo dividimos por la equivalencia en segundos, que son 3600 segundos. Entonces cuando resolvemos eso, nos va a quedar ya el número que queremos. Entonces acá hacemos 100 por 1000 dividido 3600. Y nos queda 27,77 metros por segundo. ¿Se entiende eso de cómo hacer el pasaje de unidades? ¿Y por qué? O sea, nosotros para esta fórmula como que tiene ciertas unidades. O sea, esto tiene que ir en pascales, esto en metros por segundo. O sea, sí, cada cosa, esto va en metros, para que después todo tenga equivalencia en el pasaje de una a otra. Entonces acá lo que hacemos es pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces acá nos quedarían 27,77 metros por segundo. Y eso lo vamos a poner al cuadrado. Sería la velocidad en 1. Sería la velocidad en este punto. Y esto va a ser equivalente a la presión en 2. La presión en el punto 2 sobre la densidad por la gravedad.
Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pasar densidad por gravedad, va a pasar multiplicando. Entonces nos queda que la presión, o sea, la presión en 2, va a ser igual a esto por densidad por gravedad. La densidad sería la del aire, que nos da de acá. Es 1,29 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si resolvemos, nos queda esto, por 1,29 por 9,8 dividido. Bueno, perdón, acá en vez de gravedad ponemos también de nuevo 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Nos queda 17,91 pascales. ¿Se entiende más o menos? ¿Quieren preguntar algo? Si no se entiende nada, también vale decirlo. Y explico más de cero. No hay problema. ¿Cómo la ven? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguros? Sí. Bueno. O sea, siempre, yo para simplificar un poco, digamos, como que esta fórmula de Bernoulli, siempre que tengan un fluido en movimiento, casi seguro que la van a tener que usar. O sea, hay como dos fórmulas en sí de fluidos en movimiento. Una es esta, y la otra es la de caudal, que puede ser volumen volumen sobre tiempo, o área por velocidad. O sea, o esta fórmula o esta, o las dos. Y en general cuando usan esta, lo que tienen que hacer es ir viendo qué términos pueden cancelar, según si en un lugar la presión es atmosférica, entonces ahí la tachan, si en algún lugar la velocidad es cero, si hay alguna altura que sea cero, o que sea la que ustedes toman de referencia. Bueno, el punto B nos pide la fuerza que puede soportar la estructura si tiene 5 metros por 3. No sé si se acuerdan que la presión se definía como fuerza sobre área. Entonces nosotros, ya teniendo la presión que sacamos acá y pudiendo calcular el área, podemos sacar la fuerza que soporta el cartel. Entonces hacemos el área. Decía 5 por 3, 5 metros por 3 metros, nos daría 15 metros cuadrados. Y si acá despejamos la fuerza, nos queda que la fuerza es presión por área, o sea, 17,91 pascales por 15 metros cuadrados. Y nos termina dando eso. Esto iría en Newton. Bueno, y acá nos pide croquisar el perfil de presiones sobre el cartel. Eso no sé si se entiende mucho a qué se refiere.
Yo supongo que sería, o sea, si fuera un diagrama de presiones, o un diagrama de presión, en realidad la presión va a ser la misma en todo el cartel. No va a cambiar. Porque siempre estamos hablando de la presión atmosférica, a la cual se le aplica esta presión. Entonces, nada, si dibujamos, digamos, ese perfil de presiones, sería siempre así. Perdón, ahí lo... O sea, sería siempre así, la presión es siempre de 17,91 pascales. O sea, cuando usted tiene que hacer un diagrama de presiones, no sé si es eso a lo que se refiere porque no, como que no se termina de entender, pero cuando tienen que hacer un diagrama de presiones, tienen que marcar de forma perpendicular a lo que ustedes tengan cuál es la presión. Si es siempre igual, la ponen así. Si la presión fuera aumentando, por ejemplo, no sé si aumentara la presión hacia abajo, tendrían que dibujarlo como así, como que va aumentando. O si se hiciera cero, la dibujan así. Pero bueno, en este caso es siempre igual. Bueno. El ejercicio 2. Dice, dada la cañería indicada por la que circula el agua, en la que la presión manométrica es la indicada, calcular. Bueno, la presión manométrica sería esta de acá, 120.000 pascales. Calcular la altura de presión H1, la altura de velocidad H2, y se dibuje la línea piezométrica y la línea de carga hidrodinámica para un largo de cañería de 1000 metros, si la pérdida de carga unitaria es de 0,001 metros sobre metro. Bien. ¿Cómo se les ocurre que podríamos arrancar esto? ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Qué significaba esto y esto acá? Bernoulli. Sí, con Bernoulli sí, lo podemos hacer. Pero esto acá, ¿se acuerdan qué era? H1 y H2. ¿O qué significa, digamos? Serían los términos estos de Bernoulli. Las alturas. Tienes altura. Claro, pero digamos, cuando ustedes tienen esto, yo por las dudas, porque no sé si eso por ahí lo vieron o no, pero eso se los pueden tomar, o casi seguro se los van a tomar. Cuando tienen esto así, sería un piezómetro, que es como un tubito que está simplemente conectado. Entonces, esa altura H1 en un piezómetro siempre es esto. Siempre sería la altura de presión, que sería este primer pedacito de la fórmula. O sea, eso sería H1. Claro, No la línea piezométrica. Claro, exacto. No sería este H1. Porque ojo, si ustedes lo hacen con este Claro. H1 no lo van a poder hacer nunca. Sería esto. El H1 es la altura de presión. Entonces, por ahí eso es lo que puede ser un poquito confuso. Pero, digamos, con esta fórmula ya lo pueden hacer. Y el H2, que es la altura de velocidad, dice acá, en realidad lo que marca esto es un tubo de pitot, que sería un tubito que lo que hace es como capturar la velocidad que viene de acá. Y lo que sube en total es la altura de presión más la altura de velocidad. Siempre. Por eso el H2 sería solamente,
que es la diferencia entre el tubo de pitot y el piezómetro, el H2 sería solamente la altura de velocidad. O sea, sería esta parte de acá. Que vendría a ser el H2. Ahora, el tema es que nosotros para poder hacer esto necesitaríamos tener la presión. Bueno, la presión la tenemos acá. Y la velocidad, que la velocidad no la tenemos. Pero bueno, podemos empezar de última con el otro que nos pide la presión. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, directamente, ponemos la presión, 120.000 pascales. Sobre la densidad, que en este caso como es agua, sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos da 12,24 metros. Esa sería la altura 1. En el caso de la altura 2 vamos a necesitar la velocidad. Entonces, la velocidad la vamos a poder sacar con la fórmula que habíamos dicho antes, la de caudal. Porque el caudal es área por velocidad. Lo que pasa es que tenemos que sacar el área primero. ¿El área cuál sería? Acá nos dice que el diámetro es de 3 pulgadas. No sé si se acuerdan que las pulgadas son 2,5 centímetros. Entonces, ese sería el diámetro. Sí, Sería, ¿en metros se saca? claro, sí. Tenemos que hacer, el área sería pi por radio al cuadrado. Entonces tendríamos que hacer pi por el diámetro sería entonces 0,075. Porque si una pulgada es 2,5 centímetros, 3 pulgadas serían 7,5. Cuando lo pasamos a metros nos queda así. Lo que pasa es que esto vamos a tener que hacer dividido 2. Y a su vez al cuadrado. O sea, todo esto al cuadrado. Entonces hacemos 0,075 dividido 2 por pi. 8,83 puede ser. Ahí me dio re poquito. No sé por qué. Ahora lo voy de vuelta. No, A pero mí puede me- ser eso que decís vos. ¿Cuánto? 4,4 me dio, por 10 a la menos 0,3. Claro, bueno, lo mismo que me dio a mí acá. 0,0044. Bueno, vamos a ponerlo como te dio vos, que es un poquito mejor. Para expresarlo con la notación científica es mejor. 4,4 por 10 a la menos 3. Metros cuadrados. Bien. Bueno, entonces tendríamos el área. Y ahora tenemos el caudal. El tema es que el caudal nos lo da en litros sobre hora. Nosotros tendríamos que pasarlo a metros
cúbicos sobre segundo, que es la unidad que corresponde con el sistema internacional. Entonces, el caudal, dijimos 48.000 litros sobre hora, lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Primero vamos a cancelar los litros. Entonces lo hacemos por ejemplo, no sé, si queremos pasarlo a metros cúbicos, un metro cúbico son 1.000 litros. Entonces hacemos por 1.000 litros abajo, para cancelarlo, y lo hacemos por un metro cúbico arriba. Y ahora vamos a cancelar las horas. Entonces, como las horas están abajo, vamos a tener que ponerlas arriba para poder simplificarlas. Entonces vamos a poner una hora, y abajo, que tiene que ir en segundos, vamos a poner 3.600 segundos, que sería el equivalente. Entonces nos va a quedar 48.000 dividido 1.000 dividido 3.600. Nos queda 0,013 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, entonces ahora hacemos el caudal, que nos va a quedar 4,4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. No, perdón. No es el caudal. Tenemos que despejar la velocidad. Me confundí. O sea, cuando despejamos la velocidad, nos va a quedar caudal sobre área. Entonces, el caudal, dijimos 0,013 metros cúbicos sobre segundo, dividido el área, que son 4,4 por 10 menos 3. O sea, sería 0,0044. Nos da 3,03 metros sobre segundo. Entonces, esa sería la altura. Ah, bueno, no, esa sería la velocidad. Esto le voy a pasar a la otra hoja, así queda un poquito más prolijo. Entonces, la altura de velocidad, que sería h2, nos va a quedar la velocidad al cuadrado, o sea, 3,03 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por gravedad, que la gravedad era 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces sería 3,03 al cuadrado dividido. Sería 0,47. Ese sería el B. Bueno, y no sé, ¿hasta acá quieren preguntar algo? No sé si se va entendiendo. Bueno, sigo. El C nos dice que hay que dibujar la línea pisométrica y la línea de carga hidrodinámica
para un largo de cañería de 1000 metros, si la pérdida de carga unitaria es de 0,001 metros sobre metro. ¿Se acuerdan que el delta H, que sería la pérdida de carga total, era igual a la pérdida de carga unitaria, o sea, cuánto se pierde por cada metro, que era J, por la longitud, que era L. Entonces J sería 0,001 metros sobre metro por L, que sería 1000 metros. O sea que la pérdida de carga total sería de 1 metro. Y nos pide dibujar la línea piezométrica y la línea de carga hidrodinámica. Entonces, en el punto inicial, las alturas van a ser la H1 y la H2 que nos dio. O sea, si la cañería fuera esa, acá tendríamos el H1, que serían 12,24 metros. Y ahí tendríamos el H2, que sería 0,47 metros. Ahora, las líneas estas, ¿cuánto tienen que bajar? Lo que bajan serían la pérdida de carga. Entonces van a bajar 1 metro. Esto yo lo voy a hacer a ojo, obviamente, ¿no? Porque en 1000 metros casi que no se vería la diferencia. Entonces ahí, si tenemos que poner el número, le ponemos que la velocidad se mantiene y la altura de presión baja 1 metro. ¿Sí? Línea de carga hidrodinámica y esta sería la línea piezométrica. Bien. Bueno, ese sería entonces el ejercicio 2. El 3 nos dice que un canal de evacuación de barros industriales en fase semidensa evacúa un cierto caudal a una velocidad de 1 metro sobre segundo. Y nos pide calcular la pendiente mínima que deberá tener si la rugosidad es de 0,015 y la diferencia de altura entre el vertido y la salida si tiene una longitud de 3000 metros. Bien. Bueno, siempre que tienen así un escurrimiento de esa forma, sería con la fórmula de Manning. Que estaría acá. Sería esta acá.
Entonces acá, la diferencia que nos da con los otros ejercicios es que acá nos dan la velocidad y lo que nos pide es la pendiente mínima. Entonces vamos a empezar primero sacando todo lo otro. Nos dice que la rugosidad sería 0,015. La velocidad nos dice que es de 1 metro sobre segundo. Lo que tenemos que sacar es el R. ¿Se acuerdan que era el radio hidráulico? Que es el área dividido el perímetro mojado. Bueno, acá sí, lo que podemos hacer es dividirlo como en dos formas. Para poder calcularlo. O sea, el área sería, primero hacemos el rectángulo de arriba. Sería, si esto mide 80 y 10 y 10, sería 100. Ah, perdón, las medidas decía que estaban en centímetros. Acá, medidas en centímetros. Sería, entonces, 100 centímetros son 1 metro. Y 30 centímetros sería 0,3 metros. Más el pedacito de abajo, que se acuerdan que la fórmula del trapecio era base mayor más base menor. O sea, 1 metro más 0,8 metros dividido 2 por la altura. La altura sería 10, o sea, en este caso sería 0,1 metro. Entonces, hacemos esto. No, esto me conviene hacerlo primero por... Perdón, esta calculadora de la compu es media mala y se complica. Ahí, no sé si a todos les dio eso. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es despejar de acá la velocidad. Perdón, la pendiente I. Entonces pasaría... Esto pasaría multiplicando pero dado vuelta. Y después pasa la raíz como todo eso al cuadrado. Entonces nos va a quedar que la pendiente es B por... Esto se da vuelta, o sea que sería N sobre R a la 2 tercios. Y todo eso al cuadrado. O sea, nos quedaría... Ahí arriba sería 0,39 metros cuadrados, ¿no? No, en realidad no está muy claro en qué unidad va esto. Pero en realidad si vos tenés área sobre... O sea, área es metro cuadrado sobre perímetro, que sería metro, te quedaría en metro. En teoría. Bueno, gracias. Perdón, me confundí. Perdón. Eso sí va en metro cuadrado. En realidad acá lo que nos faltó es hacer el perímetro... Me confundí yo. La Acá lo que nos suma de falta ahora... perímetro mojado. Claro, ahí nos faltaría eso. Claro, sí. Falta hacer esa división. O sea, ahí el perímetro mojado... No, sí, me salté un paso. Tendríamos que hacer el perímetro de todo esto. Lo único que primero habría que sacar ese pedacito. O sea, que es la hipotenusa.
tendríamos que hacer la raíz. Clau, pero de- dice que mide 10. En la ¿Cómo? parte. Vos querés medir esa diagonal, digamos. Sí. Del lado derecho, ¿no está? Dice 15, 10, 30, 10. No, 15 mide de acá hasta abajo de todo. Sí, y esos 10 no serían de la diagonal. No, es la altura esa. Ah, bueno. Pero esto mediría un poquito más. No cambia mucho, pero bueno, habría que hacerlo. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, esto nos va a quedar 1 más 1, nos va a quedar 2. O sea, nos va a quedar la raíz de 2. 1,41. Entonces el perímetro mojado quedaría 0,3, que sería eso. Metros. Más 1,41 metros. Más 0,8 metros. Más de nuevo 1,41. Y de nuevo 0,3. Quedaría 4,22. Y ahora sí, hacemos 0,39 metros cuadrados sobre 4,22 metros. Queda 0,092. Entonces acá nos queda la velocidad, que era 1 metro sobre segundo, por el coeficiente de rugosidad, que nos daba 0,015, sobre 0,092 metros a la 2 tercios. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Alguno tiene para hacerlo en la calculadora? Porque acá en el Windows va a ser imposible directamente. A mí me dio 0,02. Pero por las dudas que lo verifique otro porque siempre lo hago mal. ¿A alguien más le dio así? ¿O a alguien le dio distinto? Igual tiene sentido que eso. Sería que baja 2 centímetros por metro. Bueno, vamos a suponer que nos dio bien. ¿Te creemos? Ah. Bueno, y el B nos pide la diferencia de altura entre el vertido y la salida si tiene una longitud de 3.000 metros. O sea, lo que tenemos que hacer directamente es hacer la longitud por la pendiente. Bueno, directamente ponemos 3.000 metros por 0,02
metro sobre metro. Nos quedan 60 metros. Una banda. Y ahí nos quedaría. ¿Quieren hacer una pregunta de esto? Bueno, y nos queda el ejercicio 4, que sería de teoría, que dice, explique por qué el teorema de Torricelli es un caso particular de Bernoulli. ¿En qué condiciones se puede aplicar dicho teorema? Bueno, la verdad que no me acuerdo, creo que sé cuál es, pero no estoy seguro. Si por los dos me fijar acá. Igualmente para el tema de la teoría yo les diría que se lean bien el apunte, y de última, digamos, si surge alguna duda la podemos ver de acá al miércoles. El de Torricelli, a ver si está acá. Claudio, ¿cuánto dio I? El 3, Sí, la pendiente. 0,02. Gracias. Bueno, acá está lo de Torricelli. Dice, si la presión es grande comparada con la presión atmosférica, la velocidad de salida depende principalmente de P. Si el tanque está abierto a la atmósfera, entonces la presión es igual a la presión atmosférica y la velocidad de salida resulta la raíz de 2 por G por H. Esto se conoce como ley de Torricelli. Bueno, entonces acá el ejercicio lo que nos dice es por qué el teorema de Torricelli es un caso particular de Bernoulli. Bueno, es súper específica la pregunta, porque bueno, hay que acordarse justo esta partecita de acá, pero fíjense que acá está más o menos explicado. O sea, en realidad, eso surge de la fórmula de Bernoulli. Digamos, si nosotros tuviéramos el Bernoulli, le voy a copiar acá. O sea, la justificación sería que si nosotros estamos hablando de ese caso, dice que dice si P es grande. Ah, está bien, perdón. Está bien, bueno, ahí eso lo desprende de esta fórmula, pero en realidad lo que dice es que si estamos hablando de un tanque, a ver. O sea, creo que lo que está haciendo es considerar que el punto 2 es el punto de referencia, entonces eso no va. En 1 la velocidad se cancela porque estamos hablando de un tanque que está abierto. A su vez considera que la presión atmosférica es la presión que tenemos en el punto 1, entonces también la cancela. Y en 2, como está abierto y está saliendo, también la presión la cancela. Entonces, si ustedes fíjense que si despejan de acá la velocidad,
O sea, lo que hacen es pasar 2 por g multiplicando y después pasan la raíz. Entonces le va a quedar que la velocidad es igual a la altura por 2 por g y todo eso en la raíz, digamos, de todo eso. Fíjense que ese es el teorema de Torricelli que nos da acá. Es igual. Entonces lo pueden explicar así también. Dicen, bueno, el teorema de Torricelli es aplicable cuando tenemos un tanque que está abierto de tal y tal forma, entonces se aplica esto acá. Y las condiciones sería que el tanque esté abierto a la presión atmosférica y creo que nada más. Sí, bueno, y que esté, digamos, que sea un tanque que está abierto, como en este caso, digamos, un tanque que arriba está abierto a la presión atmosférica y que el agua sale por acá. Pero bueno, sería más que nada eso. No sé si quieren hacer una otra pregunta. ¿Cómo se ven para el miércoles? ¿Quieren que vamos a hacer un grupo de estudio el martes de última? ¿Lunes o martes? Me veo mal para el miércoles. ¿Por qué? Sí, yo tampoco no entiendo mucho de este tema. Bueno, y... Mucho todo. ¿Cómo? Se escucha bajito. Que se me mezcla todo. Claro, bueno, yo parece si les sirve para ordenar un poco. O sea, es como que son como tres grandes temas. Por lo menos yo lo veo medio así. Lo primero sería los fluidos en reposo. O sea, lo que sería acá el punto 3. Que en realidad, por más que tiene un montón de cosas, o sea, cada una de estas cosas, dice prensa hidráulica, nivel de albañil, nivel de burbuja, manómetro, todo eso, digamos, son fenómenos que se desprenden de los fluidos en reposo. Pero que la fórmula básica que tienen es una sola. Que sería, ahí les digo, esta de acá. Esa fórmula es como la básica. Que nos dice que la presión en el punto 2 va a ser la presión que tenemos en el punto 1 más la densidad del fluido por la gravedad por H. O sea, la densidad, si es agua, estamos hablando que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad siempre es 9,8 metros sobre segundo cuadrado en todos lados. Entonces, en definitiva, de que la presión 2 va a depender de cuál es la presión 1 y de cuál es la altura que tenemos en total. Y ahora fíjense que, bueno, acá está todo eso de cómo hacer los diagramas de presiones. Eso está bueno para saberlo hacer. Está explicado ahí. Pero fíjense que después de todo lo que va apareciendo más abajo, bueno, salvo lo del principio de Arquímedes, que ahí cambia un poquito, porque es con eso que hablábamos antes al principio. Pero después, por ejemplo, el manómetro. El manómetro es un instrumento que se usa para medir la presión, dice, de un gas. ¿Y de qué va a depender? De la altura H. Entonces, es como que esto después te lo pueden leer más en profundidad, pero fíjense que la fórmula es básicamente la misma. La presión manométrica de ese gas va a ser la densidad del líquido por la gravedad por la altura H. O sea, la misma fórmula que usábamos al principio. Para el barómetro, ¿cuál es la fórmula? La presión, el barómetro se usa para medir la presión atmosférica. Fíjense, la presión es la densidad del líquido, en este caso mercurio, por la gravedad por la altura. O sea, sigue siendo la misma fórmula. Bueno, acá lo de la prensa hidráulica sí, por ahí cambia un poquito. Eso está bueno que lo puedan leer. Esto depende de la fuerza 1, el área 1, y la fuerza 2 y el área 2. Que básicamente es esta fórmula. O sea, no es muy complejo, es una sola fórmula, pero es como un tema aparte de esto, digamos. Por ahí lo de Arquímedes y prensa hidráulica sí tienen una fórmula distinta, pero está basado más o menos en lo mismo. El nivel de albañil y el nivel de burbuja se basan es algo más teórico.
el sifón también, digamos, esto se trata de cosas por ahí más teóricas, pero que parten siempre de la misma fórmula que decimos. Entonces, como la primera parte sería esa, todo lo que es fluidos en reposo. Que es esa fórmula, digamos, más o menos saber cómo aplicarla, y después que puedan ver más o menos las cuestiones teóricas de cada punto. El punto que sigue, el 4, sería fluidos en movimiento, que ya sería, bueno, yo esto por lo menos a ver, no, está bien. Vamos, para mí el segundo punto de fluidos en movimiento sería todo lo que es, lo que vimos hoy, principalmente, que es lo de Bernoulli, y todas las aplicaciones de Bernoulli, que ahí van a tener también diferentes casos. El más común es el de la tubería. Bueno, primero tiene la fórmula de caudal, que sería volumen sobre tiempo o área por velocidad, que a su vez, digamos, el caudal es siempre constante entre un punto y otro, siempre el caudal se mantiene. Por lo tanto, digamos, pueden comparar el caudal entre dos puntos y con eso sacar ya sea el volumen, el tiempo, el área de la velocidad, según lo que les pidan. Y después, esto, el tubo de Pitot, del piezómetro, perdón, el piezómetro sería este, y es el tubo de Pitot. La altura de presión, la altura de velocidad, lo de Bernoulli, todo eso es parte de lo mismo, de la misma fórmula, que es la de Bernoulli. Pues en definitiva, es esta fórmula que para fluidos ideales es así, y para fluidos reales se les agrega la carga, perdón, la pérdida de carga, que sería este, el H. Bueno, acá está lo de la línea de carga hidrodinámica, que sería el azul, que es la sumatoria de la altura de presión y la altura de velocidad, y que bueno, que eso, si lo comparan entre los puntos, tiene que ser la misma. Solo que acá, al ser un fluido real, baja un poquito, que es la pérdida de carga. Y después lo último que les queda es lo de Manning, que es solamente esta fórmula, estas dos fórmulas acá. O sea, el tema es eso, no es muy largo. El tema por ahí es practicar y sacarse las dudas, ir viendo cómo aplicarlo. Si les parece, podemos hacer algún grupo de estudio el lunes o martes, como para que puedan estudiar el finde y de última sacarse las dudas ese día. No sé si les parece. Por mí sí. Sí, re bien. Dale, buenísimo. No sé qué modalidad les parece que hagamos. Ahí nosotros justo estuvimos hablando un poco con los chicos de la agrupación, con los chicos y chicas del ALDE, para ver qué convenía hacer, pero bueno, les pregunto a ustedes a ver qué les parece. Porque una podría ser que nosotros traigamos algún parcial de años anteriores y lo hagamos, así como hicimos hoy, que sigamos practicando. Otra puede ser que nosotros les mandemos antes algunos ejercicios que ustedes puedan practicar, más por su cuenta, y de última, no sé, se los pasamos un día antes, ponele, y después nos conectamos acá y los vemos entre todos, para que se puedan sacar las dudas. No sé cómo Sí, les parece dale. mejor. Sí, está buenísimo sí. la segunda opción. ¿Hacemos eso? Dale, buenísimo, dale. Entonces yo ahora me voy a poner el fin de buscar algo, y se los trato de mandar el domingo, lunes, y para el martes podemos hacer el grupo de estudio, si les parece. Y a su vez, bueno, todas las dudas que ustedes le vayan surgiendo, de ejercicios que no les salgan, de alguna cuestión teórica, de lo que sea, ustedes vayan a anotando, y también el martes podemos de última hacer un pedacito que sea del ejercicio, y un pedazo último de sacarse las dudas y preguntar todo lo que quieran. ¿Hacemos así? Sí, dale. Dale, genial. Sí, Bueno, buenísimo. joya. Bueno, yo después les subo el video este. Bueno, nos estamos viendo.